Aquí estamos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Televisión Abierta aquí en ITV Patagonia. Como cada semana, cada miércoles queremos invitarlos a conversar acerca de un tema que nos interesa, un tema que nos afecta a todos como comunidad. En esta oportunidad vamos a tener a dos invitados, dos personas que han sido protagonistas, no digamos en los últimos días, hace harto tiempo ya en su rol de dirigentes del Colegio de Profesores, gremio que sabemos está protagonizando por estos días una movilización, un paro nacional. Ya vamos a conversar de eso, pero también de la educación. ¿Cómo podemos mejorar la educación? Esperamos sus comentarios, sus consultas a través de los números que va a ver ahora en pantalla, nuestro número fijo, que allí lo ve, el WhatsApp, perdón, ese número es para el WhatsApp, más 569 90 37 58 19. Escríbanos allí sus comentarios, sus preguntas, no nos llame a ese número por favor, porque para llamarnos está este otro que ve en pantalla, 612 24 91 00. Educación, calidad, paro de profesores, vamos a hablar de todo eso y los presentamos de inmediato a nuestros dos invitados. Enrique Velázquez, quien nos acompaña, profesor del Liceo Industrial y además presidente comunal del Colegio de Profesores, y Violeta Andrade, educadora diferencial, ¿cierto? Y además presidenta regional del Colegio de Profesores. Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Muy buenas noches, gracias por invitarnos. Bueno, esto es Televisión Abierta porque queremos conversar de temas que nos interesan y porque además invitamos a la comunidad a compartir con nosotros sus comentarios y sus consultas. Partamos poniendo un poco en contexto de qué hablamos cuando nos referimos al gremio de los profesores. El Colegio de Profesores, ¿a cuántos docentes representa, por ejemplo? ¿Aquí en Magallanes o a nivel nacional? Veámoslo en ambos niveles. A nivel nacional somos con 60.000 y aquí en Magallanes estamos llegando a los 600. 600 regional. Profesores colegiados. Sí, colegiados. Exacto. Perfecto. Ahora, estamos viviendo un conflicto que tiene sus bases en un petitorio nacional del gremio. Estamos en un paro nacional, ¿cierto? Entiendo que antes de llegar a esta decisión, obviamente, hubo una consulta. ¿Tiene respaldo efectivo en las bases este paro? Y lo pregunto por la cantidad de personas que pueden estar participando en él. O sea, cuando hablamos de un paro, por ejemplo, a nivel nacional, el respaldo incluso en algunos lugares llega al 98%. Ya, hoy día la cifra está estimada en un promedio sobre el 80% de profesores movilizados a nivel nacional, y nosotros tenemos el 66% de los establecimientos con profesores movilizados aquí en la comuna, por ejemplo. Y hablamos, sí, eso sí, de un paro que se manifiesta con distintos grados de movilización o de participación, desde el paro total hasta aquellos que están haciendo medias jornadas, por ejemplo. Ahí hay distintos matices en participación, ¿no? Violeta. La verdad es que el llamado a paro era paro total. Acá en la comuna, los que estamos en paro total. En la región, en Porvenir y en Puerto Natales, ellos están en media jornada, por lo menos en Puerto Natales media jornada, y en la tarde se manifiestan. Y en Porvenir, después de las 4 de la tarde, ellos se manifiestan. William estuvo una semana en paro total. Ahora ellos ya volvieron el día lunes, pero Ahora, porque así lo acordaron con su empleador. Ahora, ¿cuáles son las demandas del gremio? ¿Cuáles son las demandas de los profesores que entendemos insatisfechas motivan este paro nacional? O sea, cuando estamos hablando de las demandas son deuda histórica, estamos hablando de, no sé, pues, carrera directiva, estamos hablando de carrera profesional docente, estamos hablando de, no sé, pues, se incluyó el tema del cambio curricular, ¿cierto? Que fue emergente justo en momentos en que nos movilizábamos. Estamos hablando del reconocimiento de los menciones de educadoras de párvulo, educadoras diferenciales, ¿cierto? Estamos hablando también de, no sé, pues, equidad laboral. Hay un sinnúmero de temas que se han venido conversando por más de un año, obviamente, y que tuvieron una respuesta que tuvo mucho cariz de no ser una respuesta. A ver, son temas antiguos, son temas de larga data, digamos, ¿cierto? Estoy pensando en la deuda histórica, por ejemplo. La deuda histórica es del 81. Desde 1981. Exactamente. Que nosotros no la hemos dejado de pelear nunca. La verdad es que es lo que nuestros profesores jubilados deberían pensar, que nosotros jamás vamos a dejar de pelear por sus derechos.
Vamos a tratar de ir desmenuzando algunos de esos puntos, pero para tener claridad, ustedes presentaron, el colegio presentó este petitorio al gobierno, ¿cuándo? A ver, este petitorio puntualmente se presentó en abril del año pasado, ¿ya? Y a un año, un mes, ¿cierto? Y con una solicitud de espera de una semana al tiempo que se le había pedido la respuesta o que se había acordado que iba a haber una respuesta parte del ministerio, ¿cierto? Se le pidió una semana más para formular una respuesta que sea acorde, ¿cierto?, a la solicitud. Y cuando llega esta respuesta, obviamente lo que tenemos aquí son realmente respuestas que no son respuestas. Estamos hablando, por ejemplo, que cuando hablamos de la deuda histórica, la respuesta fue que no existe una obligación sobre la deuda histórica. Y eso ya nos parece sobre todo y primordialmente una falta de respeto. O sea, estamos hablando de que en gobiernos anteriores ya habían avances y con esta respuesta se desconoce por completo, ¿cierto?, el tema de la deuda histórica. Hoy día, cuando estamos hablando del agobio laboral, ¿cierto?, se le pide al colegio que aporte más datos. O sea, después de un año de conversaciones, estamos hablando de que nosotros damos fin a la doble evaluación. Nosotros como docentes no nos hemos negado jamás a ser evaluados, pero hoy día las condiciones en las que se están dando, hoy día tenemos una situación que lejos de ser una evaluación que refleje, ¿cierto?, lo que puede o no puede un docente, ¿cierto?, tener en sus capacidades, es punitiva. Lo único que busca aquí es ver, ¿cierto?, y tratar de rankear a un profesor si está bien o está mal. Aparte de que hay dos evaluaciones, ¿cierto?, para los profesores que nos parece impresentable. A ver, se entiende que desde el punto de vista del gremio las demandas sean urgentes, sean necesarias. Sin embargo, la otra mirada también está entre quienes se ven afectados por un paro como este, que cumple una semana y media. El año pasado tuvimos 3 meses de paro, dejando a los niños sin clases. Y justamente esa es una crítica que se hace respecto a los efectos, las consecuencias de la paralización de los profesores en la educación, que están defendiendo. ¿Cómo responden a eso? Bueno, la verdad es que también por eso se llevan estas mesas de trabajo. En la mesa de trabajo llevan 1 año y medio, o sea, 1 año, 1 mes alcanzamos a estar en mesa de trabajo y las respuestas fueron nulas. Nosotros llevamos un proceso, paralizamos el año pasado 2 días a nivel nacional, hubo movilizaciones y lo que nos quedaba era el paro, era la única forma de presionar. Ahora el subsecretario dijo el día lunes que él no sabía por qué los profesores estaban en paro. Ahora ya está en una mesa de trabajo nuevamente. O sea, él tuvo que reconocer que los profesores estaban en su justo derecho solicitando esto que se trabajó tanto tiempo y que el Estado no ha dado una respuesta. Claro, pero eso es una cosa, pero en lo concreto los niños no están yendo a clases. Pero aquí hay que tener un punto de vista, y el punto de vista más claro hoy día está dado en que este paro no debería haberse llevado a cabo en la medida en que el gobierno hubiese sido dirigente y hubiese tomado atención, ¿cierto?, a todas las señales. Tú tienes una negociación de 1 año y 1 mes, tienes las respuestas que tienes, ¿cierto? Y el magisterio te dice que si no hay una respuesta concreta, nos vamos a movilizar. Esto se anuncia con más de 1 semana de anticipación y se le dice, vamos a parar el día 3 de junio, vamos a parar. ¿Y qué hace el gobierno? Espera a ver si realmente paramos, espera además del paro 1 semana y además pasan más días y recién comienza a decir, es que tengo que conversar. Por consiguiente, cuando estamos hablando, ¿cierto?, de estos daños, cuando hablamos de calidad y cuando hablamos de educación, la educación no solamente se ejerce en el aula y tenemos que partir desde el punto de vista que hoy día estamos creando, ¿cierto?, los ciudadanos del futuro, ciudadanos que tienen que aprender que muchas de las cosas que van a ganar lamentablemente tienen que ser a través de la lucha. Aquí normalmente cada vez que hay una ganancia para el trabajador tiene que ser a través de la movilización. Eso es incomprensible para los trabajadores, pero es la forma que se ha instalado en este país para poder obtener, ¿cierto?, que se respeten o tener ganancia para los derechos de los trabajadores. Sí, no cabe duda que en la historia del sindicalismo justamente la movilización es la que ha traído cambios. Sin embargo, en este caso es tan sensible el efecto porque hablamos de la educación de los niños. Por ejemplo, los 3 meses de paralización del año pasado, ¿se puede recuperar o se pudo recuperar efectivamente todos aquellos contenidos que se dejaron de pasar considerando que se alargó el calendario no más de 1 mes? Lo que pasa es que nosotros sí presentamos un plan de recuperación. Se le presentó al Mineduc y se le presentó a la corporación. Nosotros sí estábamos dispuestos a recuperar,
Pero esto tuvo un revés cuando el alcalde se juntó con los apoderados. Y ahí los apoderados fueron los que no quisieron la recuperación. Ahora, también hay que tener claridad, obviamente, que la recuperación se llevó a través de nuestras capacidades. Nosotros tenemos dentro de nuestra capacidad profesional, ¿cierto?, la priorización de contenidos, ¿cierto?, la transversalidad de los objetivos. Por consiguiente, y aquí hay un punto súper importante, o sea, la educación no solamente tiene que ver con pasar uno a uno los objetivos que tiene el plan. Hoy día, cuando tú hablas de un plan, por ejemplo, como el que tiene Chile, hablas de un plan que incluso es apoteósico, tiene una cantidad de objetivos impresionantes y que te exigen cumplirlo uno a uno, cuando en realidad hoy día la educación debería tener, ¿cierto?, más libertad de cátedra en la realidad y podría, ¿cierto?, ser una educación mucho más enriquecedora. El simple hecho de tratar de poner historia, educación física, artes como condicional, conlleva automáticamente el tener que quitarle horas a lenguaje y a matemática, y eso hoy día y ciencias, y eso no se conversa, eso no se dice. Hoy día cuando estamos hablando, ¿cierto?, de esta educación que hoy día está perdiendo una semana, es porque cuando hablamos de calidad, lo que nosotros queremos es que la calidad realmente sea efectiva y no sea de papel. Cuando hablamos de evaluarse, hablamos de que queremos una evaluación seria, que evalúe el trabajo en el aula de lo que realmente se hace y no que tú tengas que llenar o responder una prueba, ¿cierto?, para que digan si eres mejor o peor profesor. Eso en ninguna profesión, ¿cierto?, es así. Hoy día lo que nosotros estamos pidiendo, ¿cierto?, es que cuando hablamos de la educación hablemos con responsabilidad y dejemos que las personas, ¿cierto?, desde su escritorio, estos pseudos, no sé, eruditos en la educación, ¿cierto?, generan cambios sin consultarle, ¿cierto?, a quienes están vinculados directamente con este tema. Y hoy día vemos, ¿cierto?, cómo nosotros tenemos clara que hoy día nunca más sin los profesores. Eso tiene que ser así. Mira, vamos a revisar algunos de los comentarios que ya nos están llegando a través de WhatsApp para que los comentemos también nosotros. A ver, alguien nos escribe, dice: pienso que en el tema de la educación ciertamente hay mucho que hacer, creo que también se entiende el petitorio del gremio, pero lo que creo que está mal son los paros que vemos todos los años, porque los únicos perjudicados son los niños, ¿quién vela por ellos? Ese es un tema, ahí lo vemos en pantalla. Ni hablar de licencias médicas, días hábiles que no se trabajan, vacaciones durante el año porque sienten miedo a ser evaluados. A veces hay que estar en los zapatos de los padres y niños y por último estos días de paro, ¿se lo pagan? A ver, aquí hay dos cosas que tenemos que diferenciar, ¿ya? Y una de ellas obviamente es que aquí los perjudicados no son los niños. Cuando estamos hablando, ¿cierto?, de las movilizaciones, estamos hablando, ¿cierto?, de un derecho que tiene cualquier ciudadano de este país, ¿cierto?, a manifestarse cuando encuentra que algo no corresponde. Pero lejos de que esto hoy día sea un perjuicio para nuestros niños, hoy día, como está en uno de nuestros gritos, hoy día no solamente tras un pupitre, ¿cierto?, y con un cuaderno y un lápiz, o un computador y una tablet el niño va a poder aprender. Hoy día también se aprende a ser ciudadano, se aprende a luchar por lo que tú crees que es correcto. Y hoy día los padres, ¿cierto?, y sus hijos están teniendo una ganancia cuando vemos, ¿cierto?, que hoy día podemos estar diciendo libremente que queremos y necesitamos cambios profundos para que la educación realmente mejore. Hoy día hay que hacer un cambio profundo. 11 puntos, ¿cierto?, de un petitorio, que incluso no involucran dinero. ¿Y qué tenemos hoy día de las élites que gobiernan? Una respuesta que es casi nula. A ver, ese punto es interesante. ¿Este petitorio no involucra el tema de recursos? No. Solo en 2 puntos. El de la mención de las educadoras diferenciales y la educadora de párvulo y el de la deuda histórica que se debería conversar. Perfecto, ok. Pero el resto no. Vamos a tratar de profundizar en algunos de los puntos de este petitorio y a mí me llama especialmente la atención. Deuda histórica que para darle un poquito de contexto es un bono, una asignación que se pagaba a los profesores hasta el año 1981, ¿cierto? Sí. Que es cuando la educación pasó del sistema fiscal a la municipalidad, a los municipales, y de ahí se dejó de pagar. Ellos eran empleados públicos y dejaron de ser empleados públicos y pasaron a ser. Hoy día hay 60.000 personas sobrevivientes a quienes se les debe ese bono, porque el resto falleció. Y 14.000 fallecidos, que es importante también dar la cifra. El resto falleció esperando, sin solución. Considerando que es una deuda tan grande, ¿es real o es realista esperar que se cancele?
La verdad es que eso se ha trabajado tantos años, la verdad es que ellos también tienen, ayer ellos, los jubilados, la directiva de los jubilados estuvo con nosotros porque en el conversatorio que tuvimos también se trató el tema de la deuda histórica y ellos le explicaron a los colegas que están ahora en ejercicio cómo fue esta situación. Ellos no esperan que se les pague todo el dinero, ellos esperan que tengan una compensación quizás en sus pensiones, porque sus pensiones son algunas miserables y ni siquiera les alcanza para comer. Y trabajaron toda la vida. Entonces, ellos presentaron muchas veces cómo se podía pagar y cómo se podía trabajar, pero no han sido escuchados. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que sean escuchados y que tengan de alguna manera alguna compensación. Fuerte en todo caso escuchar que si es realista o no pensar si se los van a pagar. Porque cuando estamos hablando de una deuda histórica estamos hablando de profesores que entregaron toda su vida y a los cuales se les generó un perjuicio, ¿cierto?, involuntario, ¿cierto?, por un acto de prepotencia que traspasó, ¿cierto?, automáticamente del Estado a los municipios, ¿cierto?, y se les creó un perjuicio. Y más encima, ¿cierto?, hoy día estamos pensando si es que se les podría o no se les podría pagar. Yo creo que la conversación tendría que girar en otro tono, y en el tono es ¿cómo podríamos hacer, ¿cierto?, para poder reivindicar este tema y subsanar esta situación? Hoy día la conversación no podría girar en si se la van a pagar o no, sino que tendríamos que estar conversando en qué soluciones le vamos a dar. Hoy día Chile destina miles de millones de pesos a armar a este país. Y sin embargo, hoy día una deuda que le corresponde a las personas que formaron a las generaciones, incluidas la mía. Hoy día estamos pensando si tienen o no tienen derecho, porque como la deuda es tan grande, es mejor tratar de engañarlos y esperar que se mueran. Claro, el elemento de realidad que yo trato de poner es que efectivamente hay otras deudas históricas. Estoy pensando en el 4% de los pensionados, etcétera, que tampoco se han pagado. A eso es lo que yo quería apuntar. Tenemos a Odette en el teléfono, quien quiere comentar algo acerca de esta conversación. ¿Cómo estás, Odette? Muy buenas noches. Jesús la Virgen los bendiga, buenas noches. Bueno. Recién le dije al Señor que atendió que yo soy una adulta mayor, 84 años. He vivido y visto lo que hacen con los profesores, los señores que están en los altos mandos, llámese lo que se llame. Créanme que me duele el alma. El cerebro, mis huesos, me duele todo, señores, por lo que están haciendo con los profesores. Es algo tremendo, tremendo. Los señores y las señoras y el señor que está hablando ahí traspasen el dolor que esta gente de las grandes autoridades por lo menos les duelan los callos, les duelan, no sé, pero yo tengo mi hija que es profesora, ella ha trabajado, ha luchado, anda en este momento, mire, pero no solo por ella, yo soy profesora de religión, yo no seguí mi profesión de religión, hice otra profesión, pero el dolor, señores, por favor, no cedan, sigan adelante. Están haciendo algo bueno, no para ustedes, y para mi hija que está afuera helándose, que ha estado muy enferma, no, para los señores que vienen adelante, los futuros profesores. Yo fui una de las primeras que no estuve de acuerdo que mi hija fuera profesora, porque yo soy ex hospitalaria y yo viví la situación hospitalaria que es la misma de los profesores. Por Dios que tendré que hablarle yo. Entonces, por favor, no se dejen, no se compren por 3 o 20 o 40 millones. Piensen en el futuro. Cuando estaba el señor Morano, que es profesor, ¿qué hizo por ustedes? Muchas gracias, Odette, por tu aporte. Emocionada la señora, sí, con una hija profesora. Mencionó algo, no quería que su hija fuera profesora, claro, porque sabemos que por años la profesión docente ha sido bastante menospreciada. ¿Ha cambiado algo en eso? La verdad es que es nuestra lucha que tenemos casi siempre, que día a día,
que nos reconozcan como que somos profesionales. Nosotros somos profesionales, estudiamos 5 años en la universidad y estamos peleando por cosas que son el agobio laboral. O sea, no sé, es que la verdad es que es incomprensible. La verdad es que la señora me dejó un tanto emocionada. A ver, hablemos un poquito del agobio laboral, que es otro punto en este petitorio nacional. Para explicar el agobio laboral, un trabajador normal puede trabajar, no sé, 8 horas y después se va a su casa y tiene tiempo para la familia. Yo entiendo que el agobio laboral pasa porque, por ejemplo, tienen que llevarse las pruebas para la casa. ¿Pasa? Pasa. Mira, está circulando un video en Facebook, porque la verdad es más antiguo, pero en Facebook, por ejemplo, y ese video había una profesora y que ella está sentada con su guagüita. Está con su guagüita y ella muestra y dice, mira, yo atiendo tantos cursos, esos cursos tienen tantos alumnos y aquí tengo, y les muestra a los colegas 268 pruebas. 268 pruebas que hice esta semana, que las tengo que corregir porque tengo que llevarlas después a la escuela para poner las notas. Porque si bien es cierto, hoy día estamos en una condición de 65-35, que ha sido una lucha enorme lograr, ¿cierto?, esa condición. Eso, hoy hablamos día, de las horas. de las horas. 65, sí, ya. exacto. Hablamos de las horas de trabajo lectivas, no lectivas. ¿ya? Y lo administrativo, por ver. Exacto. Ya, ok. Pero ese tiempo no alcanza, porque en definitiva cuando tú estás hablando, ¿cierto?, de las horas no lectivas, en las horas no lectivas tú tienes 4 horas para planificar y el resto te pueden disponer para que tú hagas un sinfín de otras actividades dentro de los establecimientos, que son necesarias, que nosotros decimos que no sean necesarias, pero que están lejos de la corrección de pruebas, están lejos, ¿cierto?, de este otro tema, están lejos de la preparación del material, ¿cierto?, en muchas instancias. Y todo eso tú lo haces en tu casa. Lo conversamos con los colegas hace, no sé, 5 días atrás. Hoy día yo no sé, no conozco otra profesión donde tú ganas tu sueldo y después más encima se lo llevas y se lo entregas a tu usuario. Porque aquí en tu trabajo, ¿cierto?, tú no traes los micrófonos y las cámaras, sin embargo los profesores llevamos las hojas, ponemos las tintas, ponemos nuestra impresora, son nuestros computadores los que ejecutan el trabajo, son nuestras familias las que quedan, ¿cierto?, sin de repente la atención. Esta misma atención que hoy día nos están pidiendo, ¿cierto?, para sus hijos, es la que nosotros tenemos que a veces negar a los nuestros para poder generar ciertos espacios. Cuando tú hablas de agobio, hablas también del clima laboral, hablas de un sinfín de situaciones. Entonces hay que tener, ¿cierto?, la experiencia de la pedagogía, ¿cierto?, para poder entender lo que significa hoy día que un profesor mínimo trabaja 2 horas adicionales en su casa. Mínimo te digo, porque en realidad cuando tú preparas material, el simple hecho de preparar el material te significa un tiempo determinado y después tienes que imprimirlo y prepararlo para poder presentarlo al día siguiente o al día posterior. Perfecto. El tema del clima laboral que nos mencionaba también me parece relevante porque dentro del petitorio se menciona la situación de violencia contra los profesores. ¿Cómo tenemos ese tema aquí en la región de Magallanes? Acá la verdad es que no se ha visto casos tan emblemáticos como los que se han visto en el norte. Yo creo que el único caso que tenemos, que es un juicio que salió hace como un mes, que fue del Liceo Politécnico. Pero de ahí sí tenemos también apoderados que llegan de manera prepotente, te amenazan en el establecimiento y los alumnos también. O sea, cuando son ya grandes, de octavo, de repente tienen más fuerza que uno. Y tenemos el bendito celular que los niños no quieren dejar y que es un forcejeo entre si lo entregan o no lo entregan, si lo apagan o no lo apagan. Entonces también tenemos que estar de repente peleando con esas problemáticas dentro de nuestra sala de clase y cumplir con los que además nos solicitan, que nuestros niños aprendan. Celulares en la sala de clase, ese es otro gran tema. Nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato aquí en Televisión Abierta. Los teléfonos, los números ya los ven en pantalla, llámenos, compártanos sus opiniones a través de WhatsApp. Hay varias opiniones que están llegando por WhatsApp, a la vuelta de comerciales las revisamos. Ya volvemos. TAPSA, líder en conectividad. Hemos potenciado nuestro servicio de conectividad marítima hacia Puerto Williams, incorporando tecnología y nuevas prestaciones en el moderno ferry Yacán. Contamos con nuevos asientos semicama de alta calidad y confort para nuestros clientes. Aumentamos la capacidad de pasajeros, lo que impacta directamente a la industria del turismo en Puerto Williams. Para complementar su experiencia, hemos habilitado un servicio de cafetería. Ahora puede disfrutar de un nuevo sistema de entretención a bordo, con
películas y documentales. En TAPSA estamos trabajando para apoyar el desarrollo de la provincia antártica. TAPSA, líder en conectividad. En Central de Carnes continuamente pensamos en la economía de nuestros clientes. Es por eso que hemos implementado los días D. Lunes, día de los bebestibles. Martes, día de las carnes. Miércoles, día de los congelados. Jueves, día de la limpieza. Viernes y sábado, ofertas fin de semana. No pierda la oportunidad de aprovechar precios espectaculares nunca vistos en la región. Le esperamos en Supermercado Central de Carnes, Zona Franca. El Molino, sinónimo de fina pastelería, panadería y variedad de pastas. Todos los días, de 7 a 21 horas, las puertas del Molino se abren para recibir a nuestros clientes. Gran variedad de panes blancos e integral, galletas, facturas, tortas y pasteles. Deliciosa pasta fresca, como solo el Molino sabe hacer. En comidas preparadas, exquisitos platos para llevar y degustar en su hogar. Porque su familia se merece lo mejor, regalonéelos con los sabores del Molino, panadería y pastelería. Centeno 0258. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Televisión Abierta. Gracias por acompañarnos en esta conversación, en esta reflexión acerca de la educación, de las demandas de los profesores. Vamos a revisar algunos mensajes que nos han llegado a través de WhatsApp de ustedes que quieren también expresarnos su opinión. Les digo al tiro, opiniones a favor y opiniones en contra. ¿Eh? A ver, por ejemplo, ¿qué dice aquí? ¿Dónde está su vocación que estudiaron para educar niños? Deben tener un poquito de vergüenza. Después revisen el buen bono de conflicto. No sé si les pagan bono de conflicto como en las mineras. No nos pagan bono de conflicto porque somos gremio, no somos sindicatos. No son sindicatos. Ese es un buen... Y la vocación es una palabra tan manoseada últimamente que yo creo que los papás deberían revisar lo que significa. Lo que pasa es que lo importante cuando hablamos de vocación es que no significa que porque tú exijas tus derechos, porque tú exijas que te respeten como trabajador, tú dejas de tener vocación. O sea, a ver, cuando estamos hablando, ¿cierto?, de que nosotros tenemos que revisar, ¿cierto?, dónde están nuestras prioridades. Si nosotros hablamos, y lo mencionábamos recién, ¿cierto?, quizás es difícil para la ciudadanía en general entender cuál es nuestra mirada, pero hoy día estábamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos del agobio. Y cuando hablamos, ¿cierto?, de lo que es vocación, yo no sé quién trabajador hoy día se lleva el trabajo para la casa y destina parte de su remuneración, ¿cierto?, para entregársela a los propios usuarios. Entonces, creo que debemos también tener un poco de una mirada más altruista de lo que significa. Otro mensaje también bastante crítico dice, ¿por qué en este gobierno y no en el anterior? ¿No será política sucia que utilizan nuestros hijos? Nosotros nos hemos movido siempre. Creo que todo lo que hemos ganado lo hemos ganado en las calles y luchando por nuestros derechos. Creo que hay que revisar la historia y hay que ver. Por eso la historia tiene que seguir, pues. Si no es optativa. Otro mensaje aquí en WhatsApp, para ver si lo vemos en pantalla, dice 100% debemos apoyar a los profesores, de ellos es la responsabilidad en parte de la formación de nuestros hijos. El paro es netamente decisión equivocada del gobierno de turno. Qué importante, eso es responsabilidad en parte de la formación de nuestros hijos, eso nunca hay que olvidarlo. Tenemos en el teléfono a Germán, me parece, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí. Cuéntanos. Bueno, a ver, mire, aquí todos los males, ¿cierto?, de la educación en Chile, de los profesores, la deuda histórica, viene de la dictadura, pues. ¿Cierto? La señora ahí dice, ¿cierto?, de que antiguamente los profesores eran empleados del Estado porque dependían directamente del Ministerio de Educación. Pero en la dictadura, ¿cierto?, los pasaron a la municipalidad, posteriormente privatizaron la educación, ¿cierto?, educación privada subvencionada, ¿cierto? Y bueno, y otra cosa, la dictadura también mató a las normales, que eran las escuelas, ¿cierto?, de donde que formadora de maestros, porque yo, mire, tengo 63 años, ¿cierto?, egresé el año 76 de la educación media y yo tuve a monstruos de maestros. Le voy a nombrar, por ejemplo, a Ramón Miranda, a la Nora Alvarado, a Ángela Magri,
Y en la educación básica tuve monstruos, gente que nos enseñaban hasta sentarnos o cómo llegar, cómo vestirnos, cómo expresarnos. Hoy día, mire lo que decía la señora ahí, que tienen que los apoderados llegan con prepotencia, que los niños de 8º año forcejean. O sea, eso es insólito. Yo estaba viendo los WhatsApp que dice debemos apoyar el 100% a los maestros. Y la señora dice de que los apoderados llegan poco menos que a amenazarlos. Entonces, ¿qué clase de seguridad tiene un profesor? ¿O qué autoridad tiene un profesor para educar y encauzar a los jóvenes? ¿Ah? Otra cosa, la famosa deuda histórica, imagínense, viene desde el año 83, cuando el señor dice que hubieron 14.000 muertos. Hay 14.000 muertos, o sea, esa plata prácticamente se perdió. ¿Y sabes lo que pasa? Mire, debo rescatar lo que decía, no sé cómo se llama el caballero. ¿Sabe la friolera de millones que se gasta en este país para armar a las Fuerzas Armadas? O sea, aparte de lo que se roban los pacos y los milicos, ¿cierto? Y oiga, y en la educación, la salud, las casas habitacionales para la gente carenciada, los presupuestos son mínimos, pues sabe que en este país estamos sumamente equivocados. Y mire, alguien dijo por ahí, profesor Morano, toda su vida ha sido contador, jamás fue profesor, que por ahí hizo alguna vez clase en alguna parte, seguramente porque, no sé, tiene alguna preparación como contador o administrador de empresa, pero maestro no ha sido nunca. Entonces, ¿sabe qué? Aquí hay un montón de barbaridades, ¿cierto?, de errores. Por eso que yo necesito, ¿cierto?, de que los maestros reafirmen de que la historia, las ciencias sociales y la educación física sigan siendo obligatorias, sigan siendo obligatorias, porque si no, un país sin historia es un país sin memoria. Así de simple. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias Germán por tu llamado. Vamos a otros mensajes por WhatsApp que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, nos escribe una profesora, dice: deuda histórica, a mí me deben 180.000, soy una entre 40.000 profesoras, 37 años de pedagogía, ¿cómo nos pagan? Bueno, entiendo su propuesta, por cada profesor que jubile 1 millón a su pensión, esa es la solución más práctica. Y más abajito, las personas que escriben no saben nada del movimiento gremial. En 2018, 3 meses en paro con Piñera, en 2017, 1 mes en paro con Bachelet, un poco respondiéndole a un auditor anterior, también, ¿cierto? Harto tiempo. Otro más. ¿Qué pasa con los psicopedagogos que no tienen posibilidad de trabajo? Mi hijo estudió 5 años en UNECAP, la que sigue impartiendo responsablemente una carrera que tiene nula posibilidad de trabajo y más encima pagando CAE. ¿Eso es cierto? Los psicopedagogos como que quedaron fuera de los PIE, ¿no? Lo que pasa es que el psicopedagogo está considerado como asistente de la educación. Ya. Y para poder trabajar en los PIE tienen que ser habilitados por el Mineduc como profesores. Pero eso viene después de que se llenan los cupos con los profesores, en realidad. A ver, dice, como en todos los trabajos uno tiene que dedicar ese tiempo en nuestra casa para hacer trabajos y dejar a nuestros hijos de lado. Además trabajamos muchas más horas al día y solo tenemos 15 días de vacaciones. Además de nuestro bolsillo sale pagar a una persona que cuida a nuestros hijos cuando los colegios están en paro. Hace una símil entre el tema del agobio laboral. Otro comentario que tenemos allí: ¿por qué creen que en Chile son tan mal vistos los profesores y todos los profesionales ingenieros fueron educados por un profe? También es interesante el aporte que nos hacen allí. Mi opinión es darle mi apoyo a los profes y un saludo a mi profe Enrique y a la profe Violeta, un abrazo. Un alumno, Jorge Barriento, que hay que ponerle mala nota en ortografía. Tenemos a Francia en el teléfono. ¿Cómo estás, Francia? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Soy Francia, profesora de Educación Física de la Escuela Patagonia y una profesora en paro. Profesora en paro, muy bien. Muy orgullosa de todos mis colegas, de ahí mis representantes que están acá al frente luchando por nosotros. Muy orgullosa también de mi carrera, lo que yo elegí por vocación, por puntaje, porque tuve 650 puntos para entrar. Podría haber entrado a cualquier otra carrera, no quise porque me llamaba más la pedagogía. Desde 1981, cuando fuimos desmunicipalizados, cuando el general Pinochet nos traspasó, es donde quedó la debacle en el sistema de profesores. Antes en lo fiscal se iba subiendo sueldos, estoy hablando en este momento de sueldos, se iba subiendo como empleado público fiscal. En ese momento, cuando pasaron todos los colegios municipales, se desconoció
que nosotros éramos empleados públicos y perdimos el 60% del sueldo. 60%, es harto. Y o tomábamos el trabajo o no lo tomábamos. Yo llevaba recién trabajando 5 años cuando pasó esto la desmunicipalización. Como era mi trabajo y el único empleador en Magallanes era corporación municipal y los demás eran colegios particulares, no existía subvencionado, obviamente tuve que decir que bueno. Ahora yo estuve trabajando también en colegios particulares, pero por hora. Y 38 años trabajando en la Universidad de Magallanes como profesora. Es otro sistema. Por lo tanto, yo puedo hablar por mí que tan mala no soy. ¿Ya? Entonces ese es como que un piso para lo que en este momento estamos nosotros trabajando. Nosotros los profesores lo primero que estamos solicitando es la dignidad. Dignidad. Nosotros nos damos la dignidad. La gente que es del común, del vulgo, todavía siguen diciendo que nosotros le estamos haciendo paro a Piñera o a Bachelet o para todo como gubernamental y esto es gremialista. Aquí no tiene nada que ver ni la izquierda ni la derecha, porque si nosotros empezamos a pensar eso podemos decir, ¿quién a nosotros nos ha favorecido? ¿La derecha o la izquierda? Nadie. Nosotros no hemos logrado absolutamente nada sin paros. Y tanto paro y tanta marcha lo hemos logrado. Y nosotros tenemos un grito que se dice, el profe ya marchando también está educando. Y nosotros a nuestros alumnos les decimos que por favor luchen por sus derechos fundamentales. Es el alimento, es el vestuario, es la educación. Y cuando yo veo eso escrito, que mis hijos son perjudicados por esto, por otro, qué terrible para esa persona que está criando a sus hijos ovejas. Debería estar aplaudiendo, debería estar diciendo gracias profesores porque son ustedes el reflejo de mis hijos. Por ahí habló antes un caballero, bastante bien, me gustó mucho lo que habló referente a lo que eran los profesores normalistas, ¿ya? Para no repetir o no caer en lo mismo. Pero recuerde que los profesores normalistas solamente llegaban hasta sexto básico o preparatoria y de ahí hacia arriba era el profesor universitario. Y yo puedo hablar a favor del profesor universitario, yo soy universitaria. Por primera vez yo exijo mis tantas horas de trabajo y tanto es lo que me pagan. Y yo no voy a hacer ni una hora más gratis si a mí no me la pagan. Al normalista, obviamente que hay que hacerle monumentos. Los tenían limpiando el colegio hasta las 10, 12 de la noche. Fui testigo, porque yo entré a un colegio donde todos eran grimelistas, éramos 3 universitarias. Y yo misma le decía, pero ¿cómo se les ocurre? Es que es así, es que el sistema es así. Y eran como ciertamente temerosas. Entonces, nosotros hemos ganado muchas cosas, pero hemos perdido un montón. Y en este momento, nuestro paro tiene 13 petitorios súper fundamentales que están escritos, que se habla obviamente del agobio laboral, del hecho de que no le reconozcan a las parvularias, a la educadora de párvulos, las primeras que tienen a los hijos en sus brazos, donde también es una formación que a ellas no los tengan como profesoras, es indigno, es tremendo para todos nosotros que estamos en el mundo de educación. Perfecto, muchas gracias, Francia. Municipales somos los que estamos mejor preparados por las evaluaciones a las que estamos sujetas. Así es, Francia, muchas gracias. Vamos a seguir con el programa, agradecemos tu participación y quiero agarrarme de tus últimas palabras también para plantear el tema de la evaluación, que está en el petitorio. Ustedes plantean terminar a la doble evaluación a los profesores, porque, claro, por un lado está la evaluación docente y por otro lado está un nuevo sistema que viene asociado a la carrera, ¿cierto? Carrera. Ya. A ver, decías, Enrique, hace un rato que los profesores nunca se han resistido a evaluarse. Sin embargo, yo me acuerdo cuando se legislaba inicialmente de esto, el Colegio de Profesores planteó una oposición bastante fuerte a la idea de someterse a una evaluación. Y un poco creo que esa es la percepción que hay. A ver, yo creo que hay que aclarar, cuando estamos hablando de evaluación, ¿cierto? Una prueba y una filmación más un portafolio, ¿cierto? Hoy día no definen y no deberían definir cuál es la trayectoria de un docente. Que son, perdón, esos son los elementos que se piden para la evaluación docente. Exacto. Hacer una prueba, entregar un portafolio que es material. Exacto, y una clase filmada. Ya. ¿Sí? Eso no puede definir, ¿cierto?, la trayectoria de un docente. Cuando nosotros estamos hablando de que nosotros estamos dispuestos a ser evaluados, estamos dispuestos a ser evaluados. Pero también tiene que ver con la forma. O sea, hoy día, cuando tú haces una prueba de conocimiento, haces una prueba de conocimiento que incluso no está
diseñada de acuerdo a los niveles en los que tú incluso te estás desarrollando profesionalmente. Y busca nuevamente una prueba estandarizada que busca ciertos puntos centrales, ¿cierto?, de lo que es tu carrera, ¿cierto?, o el área en el que te estás evaluando. Nosotros no tenemos problema en ser evaluados, pero también queremos una evaluación sincera, que vaya midiendo, ¿cierto?, cuál ha sido tu trayectoria dentro de tu carrera, ¿cierto?, dentro de tu desarrollo profesional, que está lejos de estos dos sistemas. Pero además tenemos un tema, o sea, tenemos un diseño de portafolio que te da un tramo, ¿cierto?, cuando los juntas con la prueba, y el otro, ¿cierto?, te da una categoría, ¿cierto?, y te dice si estás insuficiente, exacto, en acceso básico, temprano, básico. ¿me entiendes? Sí. Entonces, cuando estamos hablando, ¿cierto?, de evaluación, no hay un problema con evaluarse, sino que es en cómo se están llevando esta evaluación. Y insistimos, nuevamente, todas estas directrices vienen y son cupulares y se hacen a espalda de los docentes. Y además hoy día tenemos dos que son punitivas, porque ambas te llevan ciertas consecuencias que incluso, no sé qué otra carrera, ¿cierto?, porque te hagan una evaluación y tú no avances de tramo, ¿cierto?, 2 veces consecutivas, vas a tener que dejas de ser profesor por una cantidad de años. 5 años. ¿Me entiendes? 5 años, y recién puedes volver a ejercer tu profesión, ¿cierto?, pero vuelves como foja cero. Claro, Yo no pero- conozco otra. Claro, no, probablemente no, pero también puede ser que la mirada que tenga el público, el común de las personas, es que los profesores hoy día, si son evaluados en forma insuficiente, pueden permanecer en el sistema para someterse a una segunda prueba 2 años después o 1 año después. Insuficiente es el El insuficiente Al año es 1 año después. siguiente. Y si le va mal de nuevo, repite nuevamente otro año y recién ahí puede perder la calidad de Insuficiencia de 2 años profesor. seguidos. Son 2 años Insuficiencia seguidos. 2 años seguidos cuando en cualquier trabajo una mala evaluación implica un despido inmediato, por ejemplo. Pero volvamos al punto. El punto es que hoy día la forma en que se está evaluando no refleja tu capacidad ni cuál es tu desarrollo docente. Hoy día volvemos a los estándares, y si nos ponemos los estándares, como nos pasa con el CIMSE con los niños. Dicen que los niños que no tienen un determinado puntaje en el CIMSE, ¿cierto?, están por ¿bajo de qué? Si hoy día, cuando estamos hablando de estandarizar, ¿qué queremos crear? ¿Niños autómatas de Arica a Punta Arenas? O sea, el niño de Arica tiene que pensar exactamente como el niño de Magallanes, cuando la vida en Magallanes es completamente distinta a la de Arica, con que si tienes algunos conocimientos que tienen que ser elementales, también la mirada tiene que ser respetando la identidad, ¿cierto?, de donde tú vives. Hoy día estandarizar es la manera en que hoy día la educación pretende crear, ¿cierto?, obreros más autómatas. Un tema de instrumento entonces más que de Sí, pero que evaluación. además nosotros dejamos ver que no sabemos cómo evalúan, porque las rúbricas que ellos ocupan para evaluar nuestros portafolios, evaluar nuestras pruebas, nosotros nunca las hemos visto, Son secretas. son secretas. Entonces tampoco sabemos cómo ellos evalúan, porque tampoco te entregan la información de por qué te fue mal. Y se vio este año que, no sé, un profesor en Arica tuvo una evaluación y le pusieron tal información, y la otra acá en Magallanes tuvo la misma evaluación y le pusieron lo mismo. O sea, Estandarizado. tú no sabes por qué te va mal. Ahora, independiente de que el instrumento sea bueno, malo o perfectible, ¿cuáles son los resultados a nivel regional? ¿Se conocen cuántos profesores insuficientes tenemos, cuántos destacados y cuántos están mejorando? Insisto, independiente de que el instrumento no sea lo que Lo ustedes... solicitamos a la Seremi de Educación nosotros y todavía no tenemos Estamos respuesta. esperando la respuesta para tener las cifras oficiales. Sí. Vamos a ver qué nos dicen en WhatsApp, porque, a ver, yo adelanto enseguida que no vamos a alcanzar a mostrar todo. Aguante el profesorado hasta que la dignidad se haga costumbre, con consigna y todo en este saludo. No es posible que tengan que seguir aguantando atropellos y menoscabos, menos ser tratados como profesionales de segunda ni tercera clase. Acá la gente que opina en contra es porque no se ha informado sobre su lucha o que utiliza las escuelas como guarderías. Son un ejemplo para todos, y después lo repite para que quede clarito. No se rindan, sigan adelante, fuerza. Saludos, tía Violeta. ¿Algún alumno, exalumno o alumna? Señores profesores, que dé cara el alcalde y no sea sinvergüenza. Con ustedes atentamente, ex profesor del Colegio Andino. Ya vamos a hablar del tema local, porque hemos hablado solo del conflicto nacional, pero hay mucho paño que cortar también a nivel local. Saludos, profe Violeta. Fue su alumno Diego L. Ah, ¿Será un buen alumno? No sé. muy buen alumno. Hola, buenas. Consultar a los profes qué actividades tendrán en los próximos días para ir a apoyarlos. ¿Cuánta plata ganan? No hablan de cifras. ¿Qué más dice?
Es lamentable que los profesores deban paralizar sus funciones y salir a la calle a manifestarse en defensa de sus derechos porque los gobiernos no les han sabido dar el lugar que les corresponde en esta sociedad. Los profesores están luchando por la calidad de la educación pública. Algunos de los comentarios que siguen llegando a nuestro WhatsApp. Y siguen llamando también. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, bien, buenas noches. Buenas noches. Oiga, antes que todo, agradecerles por el espacio, ya donde los profesores se pueden ahí dar a conocer la situación, el conflicto que se está viviendo actualmente. Gracias por eso. Segundo, saber que quería aprovechar el tema que usted está tocando, que dice que hay harto paño que cortar a nivel regional, a nivel de acá de comuna, me refiero a nivel de Punta Arenas. Justamente ese era mi punto, y aprovechando el que allí igual están los dirigentes, sabe que hay otros temas que nos competen. El alcalde en ese sentido siempre con la misma disposición. De hecho, al comienzo de las movilizaciones, siempre él cumpliendo con su mismo rol. De hecho, desmentía que en los colegios decía que habían pocos profesores que estaban en movilización, que aquí que allá, siempre negando la fuerza que tiene esta movilización, ya siempre tratando de tapar, de esconder. El asunto es que nosotros el año pasado, como profesores a nivel de Punta Arenas, estuvimos en movilización ya. De hecho, comenzamos, si no me equivoco, a mediados de mayo, duró durante el primer semestre. El asunto es que, de hecho, de esa movilización se hizo como una hoja de ruta, ya en la cual se iban a realizar ciertas acciones, ya. Una de las que más me importa, y para ser breve, en marzo de 2019, o sea, estamos hablando de este año, se iba a tener el pago de sueldos íntegros, ya, cosa que estamos hablando de junio, estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, ya 3 meses, en los cuales las fechas, por lo que veo, no se han cumplido. Entonces, no es que quiera mezclar los temas entre lo que es Punta Arenas, ya con el resto del país, pero creo que es sumamente importante también que se tome en consideración ese aspecto, porque al menos yo soy profesor y es algo que a mí me está afectando. O sea, estoy bloqueado en diferentes partes, digamos, casas bancarias, no puedo sacar crédito, estoy moroso en diferentes partes, y no es que esté moroso, no es que yo deuda, sino que simplemente no se me han pagado las cotizaciones como corresponde, ya, cosa que, como dije, el año pasado se trató de negociar y se había quedado claro que, o sea, en marzo del 2019, y al 31 de marzo del 2019, eso iba a estar claro, eso iba a estar saldado. Entonces, el alcalde yo creo que está muy tranquilo, yo creo que por ese lado no se ha gestionado, no sé, igual aprovechando que están los dirigentes allí, y que justo también se tocó este tema de que hay cosas también a nivel regional, entonces quería opinar eso, ¿ya? Ya, pues muchas gracias. Gracias, ¿sí? por tu llamada. De eso vamos a hablar. No alcanzamos a tocar todos los puntos de la demanda nacional, pero a nivel local, tuvimos un conflicto prolongado el año pasado por la deuda de las cotizaciones. Deuda que de alguna manera algo se pudo pagar, entre tiras y aflojas, que el leasing para allá, el leasing para acá, pero algo se pudo pagar. Recordemos que el año antepasado hubo un protocolo que no se cumplió. Generó el conflicto el año pasado, que derivó en los 3 meses de paro y finalmente un plan de pago. ¿Se ha estado cumpliendo eso? ¿Cómo está la situación local hoy día? Bueno, la verdad es que el año pasado tuvimos un paro que fue muy prolongado, que nos llevó a tratar de resolver esta situación. ¿Cuánto eran? ¿13.000 millones el año pasado? ¿Lo que debía la corporación? Sí, llegó a 14.000 millones. 14.000. De eso se consiguieron 6.500 millones que tenían retenido por una u otra situaciones, y se pudo cancelar esas deudas que tenían. Pero ahora otra vez estamos con deuda. Ellos reconocen 7.000 millones ahora que nos están adeudando, y como decía el colega que llamó, sí, la verdad es que, bueno, tienen deudas previsionales, tienen los créditos sociales también en impagos. Digamos, no es que se haya solucionado el problema, se pagó parte de la deuda, pero se pagó parte de la deuda, exactamente. A ver, hay que aclarar, ¿cierto?, que producto de la movilización del año pasado, lo que nosotros logramos es que se regularice gran parte, o un alto porcentaje de todo lo que debía, ¿cierto?, esta corporación,
a los profesores, ¿cierto? En cuanto a lo que eran créditos sociales, descuentos de ahorro, ¿cierto? Que se hacían por planilla y que no llegaban a las cuentas de ahorro. Estábamos hablando de que no había pago de AFP, no había pago, ¿cierto? Ni de ISAPRES ni de FONASA. Estuvimos al borde de quedar sin atenciones médicas en muchos casos. Estamos hablando, ¿cierto?, de que en este punto no hubo ningún leaseback como propuso en su momento el alcalde, y que nosotros también le dijimos que eso era plata de fantasía, y lo que se logró fue la liberación de los fondos retenidos, ¿cierto? Y hubo aportes del municipio para poder solucionar, ¿cierto?, el tema de la deuda que se tenía. Se había llegado a un acuerdo donde nosotros lo que exigimos era sueldo íntegro, le dimos un plazo que ya cumplió y que hoy día lamentablemente, ¿cierto?, no está, pero centrado en lo que nosotros estábamos conversando, porque cuando hablamos de los temas locales no nos podemos alejar de la movilización nacional. Si hoy día cuando hablamos del reconocimiento, ¿cierto?, de las educadoras de párvulo, ¿cierto?, y de las educadoras diferenciales, son colegas de aquí de Punta Arenas, como también del resto del país. Cuando hablamos de agobio, hablamos del agobio que hay aquí en Punta Arenas y que hay en el resto del país, que son temas que también son temas locales. Cuando estamos hablando, ¿cierto?, de que lo que nosotros buscamos es que hoy día, ¿cierto?, se elimine estas medidas porque historia, ¿cierto?, y todas estas áreas que se pretenden, ¿cierto?, dejar como optativas hoy día y que también perjudican al currículum, no solo va a pasar en Santiago, también van a pasar aquí en Punta Arenas. Entonces, hoy día cuando hablamos de temas locales, quizás le podemos agregar más a este petitorio, pero hoy día yo creo que hay que centrarse en que la movilización que hoy día nos tiene a nivel nacional es porque es transversal, y hoy día nadie puede decir que está ajeno. Nosotros hemos ido a las escuelas y le hemos preguntado a los colegas, ¿cuántos de ustedes tienen hora de extensión? Más del 60% de los colegas, ¿cierto?, tienen una hora de contrato, y algunos de ellos, ¿cierto?, el 60% tienen horas adicionales que son horas de extensión, y que en este petitorio se pide que eso se regularice. Todos los años se otorgan esas horas de extensión, por consiguiente, no es que esas horas no se necesiten, sino que son moneda de canje para poder presionar a un colega para decirle, oiga colega, tiene 10 o 15 horas de extensión o 14 horas de extensión, ¿lo pensó bien si se va a movilizar? Como pasaba en algunas escuelas, ¿me entiendes? Entonces esas cosas hay que cortarlas. Sí, pero ¿sabe qué? Es relevante también hablar del tema local porque estamos en un paro por demandas nacionales. Yo creo que es legítimo preguntarse si estas demandas locales, esta deuda previsional que acabamos de saber ha sido pagada a la mitad, o sea, existe el problema todavía, puede generar también otro paro a nivel local que prolongue finalmente el tiempo en el que no se están haciendo clases. Yo quiero aclarar que en la Comisión de Educación del día viernes de la semana pasada, que estuvimos conversando, con los concejales. Con los concejales, sí, en el Consejo Municipal, pero en la Comisión de Educación. Fue incluso la propia concejal Panicucci, ¿cierto?, que les mencionó, le dijo, a ver, corporación, ¿qué está pasando? Porque ustedes hoy día están dejando de pagar, y obviamente hoy día cuando estamos hablando, ¿cierto?, de que ustedes dicen que tienen una cantidad de deuda y van generando estas deudas, ustedes obviamente lo que único que están haciendo es incubar nuevamente, ¿cierto?, un ánimo para que obviamente se vuelvan a pronunciar, ¿cierto?, frente a la deuda, que no solo es de los profesores. Aclaremos que la deuda que se pagó el año pasado se le pagó a los trabajadores de la corporación, porque ahí hay un punto súper importante, los trabajadores docentes somos 1000. Pero cuando se pagó la deuda, se trató de transversalizar y se le pagó a los 2.200 trabajadores de la corporación municipal en educación. Y además, aclarar en ese punto que hay otras cosas, ¿cierto?, que hoy día se siguen incubando, porque cuando se les debe la cotización a los profesores, también se les debe a los trabajadores. Y los trabajadores de la corporación no son solo profesores. Y ahí tenemos problemas de lagunas previsionales. Sí, claro. No pago de FONASA o de ISAPRES. Exacto. Cuando corresponde, lo que deriva finalmente en que se encarece la atención médica, ¿cierto? Exacto. Créditos sociales. Sí. Por ejemplo, ya están llamando de la Araucana a los colegas para decirles que deben. Y eso quedó zanjado, ¿cierto?, con un convenio que hizo la corporación el año pasado, que pensamos que había sido de la deuda y era solo de la deuda vencida. Bueno, ¿puede derivar en otra movilización ese conflicto en particular? Nosotros esperamos que no. A ver, los profesores, nosotros no vivimos pensando en que haya movilización, todo lo contrario, pero hoy día también tienen que existir soluciones. Ahora, ¿quién administra? Es la corporación municipal.
Y eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros no administramos, nosotros le prestamos un servicio a la corporación municipal y entregamos nuestro trabajo, ¿cierto?, en beneficio de nuestros estudiantes. Pero aquí hoy día, ¿quién tiene que ver y responderte la pregunta, ¿cierto?, de cómo van a solucionar los temas económicos? Tiene que ser la corporación. Hoy día nosotros como trabajadores tenemos un derecho a nuestro sueldo íntegro, todo el sueldo. No solo la parte líquida que llega a nuestros bolsillos, que más encima nosotros después una parte más encima la devolvemos, ¿cierto?, para nuestros estudiantes. Pero lejos de eso, hoy día quien tiene que administrar y administrar eficientemente es la corporación. Muy bien, son las 23:07. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos ya para ir cerrando este programa que ha estado realmente muy interesante. Volvemos aquí en Televisión Abierta. TAPSA, líder en conectividad. Hemos potenciado nuestro servicio de conectividad marítima hacia Puerto Williams, incorporando tecnología y nuevas prestaciones en el moderno ferry Yagán. Contamos con nuevos asientos semicama de alta calidad y confort para nuestros clientes. Aumentamos la capacidad de pasajeros, lo que impacta directamente a la industria del turismo en Puerto Williams. Para complementar su experiencia, hemos habilitado un servicio de cafetería. Ahora puede disfrutar de un nuevo sistema de entretención a bordo, con películas y documentales. En TAPSA estamos trabajando para apoyar el desarrollo de la provincia antártica. TAPSA, líder en conectividad. En Central de Carnes continuamente pensamos en la economía de nuestros clientes. Es por eso que hemos implementado los días D. Lunes, día de los bebestibles. Martes, día de las carnes. Miércoles, día de los congelados. Jueves, día de la limpieza. Viernes y sábado, ofertas fin de semana. No pierda la oportunidad de aprovechar precios espectaculares nunca vistos en la región. Le esperamos en Supermercado Central de Carnes, Zona Franca. El Molino, sinónimo de fina pastelería, panadería y variedad de pastas. Todos los días, de 7 a 21 horas, las puertas del Molino se abren para recibir a nuestros clientes. Gran variedad de panes blancos e integral, galletas, facturas, tortas y pasteles. Deliciosa pasta fresca, como solo el Molino sabe hacer. En comidas preparadas, exquisitos platos para llevar y degustar en su hogar. Porque su familia se merece lo mejor, regalonéelos con los sabores del Molino, panadería y pastelería. Centeno 0258. Ya, estamos de vuelta. Este es el último bloque de nuestro programa. Usted ya conoce cuál es nuestra dinámica. Hemos recibido sus llamadas, también sus comentarios por WhatsApp que siguen llegando y vamos a dar lectura a algunos de ellos porque estamos en la parte local. Conversábamos antes de irnos a comerciales acerca de esta deuda previsional que motivó un largo paro el año pasado y que se sigue incrementando. A ver, se dijo muchas veces, estas son deudas de arrastre, son deudas que vienen hace mucho tiempo. Hoy día parece que ya no podemos decir eso. La verdad es que no, porque las deudas que venían de arrastre ya se solucionaron el año pasado, se cancelaron. Estas deudas son de ahora de este alcalde. Digamos, esta administración que tiene la responsabilidad de pagar la cotización, no la está pagando. Sí, claro. O sea, están vencidas. Están con desfases. Claro, pero no a todos. O sea, eso también nosotros lo estamos viendo. A algunos se les ha pagado y a otros no. Entonces, ¿cuál es el criterio de selección? Buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Casi una evaluación docente. Vamos a ver qué nos dicen, qué nos escriben en WhatsApp para ver si alcanzamos a comentarlos todos. ¿Qué culpa tienen nuestros hijos? Como docentes no pueden idear mejores ideas de protesta. A ustedes les descuentan los días de paro, ustedes son los únicos privilegiados. Además de tener más vacaciones del resto de los trabajadores que igual se sacrifican día a día. El tema de las vacaciones todo el mundo se lo va a envidiar y por más explicaciones que nos den se lo vamos a envidiar igual. Sí. A ver, a la comunidad no le interesa que gasten millones de pesos en monumentos, ni fuegos artificiales, ni aniversarios. Si de alguna forma pueden utilizar estas platas para cumplir con nuestros profesores y así paran este descalabro que ningún gobierno soluciona. Eso es administración.
A ver, ellos pelean por una educación de calidad, es necesario sacrificar la educación pública. Para eso, cuando los únicos afectados son los niños, pelean por una educación de calidad que ni ellos se la creen. En su mayoría tienen a sus hijos en colegios particulares y así cualquiera lucha, es parte de lo que nos dice en este comentario. A ver, somos como 300 en paro, pero cobran como 2.500 después. Somos 19 escuelas en paro. Hay 2 que dicen que nunca vamos a paro. Ya. Pero están las cosas. La pregunta es, ¿hacemos o no hacemos? Y acá estamos nuevamente. No entendí mucho, pero ese era el mensaje. Después seguimos leyendo algunos. A ver, ¿qué solución hay hoy día al paro docente que estamos viviendo? Porque están en conversaciones los dirigentes en Santiago con el subsecretario de Educación, entiendo. ¿Se ve alguna luz de esperanza para salir de este conflicto y que retorne la normalidad a las escuelas? La verdad es que ya llevan 2 reuniones, una ayer, hoy día otra que duró desde las 12 hasta como a las 6 de la tarde, estuvieron como 6 horas reunidos. Continúan mañana a las 3:30 nuevamente. Nosotros esperamos que se llegue a una respuesta la verdad es que los papás nosotros no queremos estar en paro, pero no tenemos otro modo de presionar a este gobierno que no nos está escuchando. El día viernes decía Mario Aguilar delante en una declaración que el día viernes se va a pronunciar de nuevo si seguimos la otra semana en paro o no, porque esto además, si tenemos una respuesta entre mañana y el viernes, podríamos tener una votación, porque esto se lleva a las bases para votar si sigue o no. Se hablaba de la posibilidad, en caso que no haya respuesta, de radicalizar el paro. ¿Qué significa eso? Radicalizar el paro. A ver, lo que pasa es que tenemos que hablar, ¿cierto? Que cuando hablamos de radicalizar el paro es que obviamente a través de los profesores podemos llamar a un movimiento ciudadano. Y eso está también dentro de las posibilidades. Hay que tener claridad que hoy día los profesores estamos siempre abiertos al diálogo y lo que nosotros buscamos hoy día son respuestas, pero respuestas coherentes. Queremos respuestas que realmente tú puedas evaluar. Cuando estamos hablando de un movimiento nacional que tiene puntos muy claros, que incluso lo dijimos delante, que casi no involucran dinero, porque en realidad cuando hablamos de la hora de extensión que podrían involucrar dinero, hoy día esas horas están asignadas, por consiguiente lo que se le está pidiendo es que las formalicen y dejen de hacer moneda de cambio. Por consiguiente, radicalizar significa hoy día, ¿cierto?, que nosotros tenemos hoy día quizá que sumar. Yo le invito, ¿cierto? Hoy día cuando el WhatsApp te decía, ¿cierto?, que por qué nosotros no buscábamos otra forma, ¿cierto?, para solucionar esto. Yo le invito a sumarse. Invito a los colegas que no están sumados a la movilización a sumarse. Seamos más fuertes. A los padres y apoderados. Movamos el país para que de una vez por todas los gobiernos respondan a las necesidades de las personas. Cuando estamos hablando, ¿cierto?, de que decimos que los niños son los más perjudicados, estamos hablando hoy día que lo que nosotros estamos buscando es que la educación mejore para que sus hijos, ¿cierto?, y los hijos de nuestros hijos tengan una oportunidad real, ¿cierto?, y justa, y que sea equitativa, y que no haya esta diferencia hoy día que se hace tan marcada cuando dicen, ¿cierto?, con pruebas estandarizadas, que los colegios particulares están mejor que, o que los colegios, ¿cierto?, tales están mejor que, cuando lo que nosotros tenemos que estar hablando aquí es cómo nosotros acercamos a esta educación de calidad, ¿cierto?, pero que sea una educación de verdad, dejarnos de jugar, ¿cierto?, a la escondida con este tema, ¿cierto?, de lo que significa la estandarización. Si hoy día nada tiene que ser estándar, hoy día, ¿por qué yo no puedo respetar tu individualidad de aprendizaje? Y eso no está en el currículum de esa manera, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando hoy día que la necesidad de la educación es que tiene que haber un cambio profundo. ¿Hay un mínimo aceptable en esta negociación dentro del petitorio o van por todo? Es la conversación que va a estar en la mesa. La directiva nacional, el Ejecutivo es el que entra a conversar y se va a llevar a votación. Pero también hay que agregar a lo que decía Enrique, que el día martes tenemos el paro de Ajunji, Integra y los BTF, que también van a paro. O sea, si tenemos en paro toda la educación, ¿quién está haciendo mal el trabajo? Algún problema grave hay en la educación. Entonces, tenemos a Jocelyn en el teléfono. ¿Cómo estás, Jocelyn? Nos queda muy poquito tiempo, Jocelyn. Trata de ser resumida en tus comentarios. A ver, ¿qué tal? Saludar a los dirigentes de los profesores y, bueno, mi apoyo a toda esa movilización como apoderada de uno de los establecimientos educacionales de Punta Arenas, la Pedro Pablo.
tienen que ir a su derecho, pues, o sea, esto ya viene de mucho tiempo, ya se arrastra de muchos años, y me voy a estar, pues, ahí, y fundamentalmente han fallecido muchos profesores esperando su deuda histórica. También hay que ponerse a pensar de que los pagos no han sido completos, o sea, se afecta su sueldo. Entonces, la educación cada día va siendo peor, pues, y seguimos teniendo a una corporación municipal que sigue lucrando con el dinero de ustedes, pues, y lamentablemente no se tiene ninguna solución. Así que mi apoyo hacia ustedes, sigan luchando por sus derechos, y es fundamental, pues, o sea, sin profesores no hay educación, ¿me entiendes? Así que mi apoyo al colegio profesor, y que sigan adelante con sus movilizaciones, y ojalá resulte algo bueno de todo esto. Ojalá, pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a leer los últimos comentarios de WhatsApp ya para ir despidiendo. Sin duda hay mucho tema que conversar, pero se nos va la hora. ¿Por qué no demandan en forma legal a la corporación? Y por favor no hablen de calidad, porque gran parte de la mala calidad de educación es de los mismos profesores. No totalmente, pero sí tienen mucha culpa. El agobio laboral del docente de educación física no tiene fines de semana, ni feriados, ni cumpleaños, dirigiendo y compitiendo con sus equipos. Los papás felices viendo a sus hijos, para ellos un fin de semana genial en familia, para el profe su trabajo y su familia quedó en segundo o tercer lugar. Ese es un testimonio de un profesor de educación física. El gobierno anterior tampoco le solucionó nada, y los alcaldes anteriores mucho menos, pero los alumnos de colegios municipalizados están en bajada. El día que reconozcamos la labor del profesor, creceremos como país. Algunos comentarios solo demuestran el individualismo en el que estamos sumidos. ¿Y qué dice aquí? ¿Por qué no puede leer lo mío? A ver, que mi hijo estudia en dedo 12 y los profesores son estupendos. Sigan luchando. Ahí está leído también algunos de los mensajes que nos llegaron a través de WhatsApp. Queremos agradecerles haber participado con nosotros. La idea era hablar de educación, contarle a la comunidad acerca de este conflicto, pero más allá del conflicto también las necesidades de la educación que de alguna manera se traducen a lo mejor en este petitorio, y también escucharlos en sus opiniones y sus consultas. Agradecer también el que nos hayan invitado, el que pudiéramos dar a conocer cuáles son nuestros temas, y decir que no estamos pidiendo más dinero, estamos pidiendo mejor calidad también para sus hijos. Enrique. Agradecer la oportunidad. La verdad es que hoy día es importante tener una vitrina y un espacio para comunicarse con la comunidad, y este es un espacio importante. Hoy día creemos, ¿cierto?, que nuestra movilización puede generar cambios sustanciales para nuestro gremio, y todo beneficio hoy día también repercute en nuestros estudiantes. Solo un llamado a los apoderados a la comprensión, a esperar que ojalá ellos también, ¿cierto?, se vayan sumando. Un movimiento social por la educación podría generar cambios fundamentales para que esto tenga un resultado mejor. Mañana tenemos una actividad a las 6, un cuarto para las 6, que es una velatón, que es en honor a nuestros colegas de la deuda histórica que han fallecido aquí en Magallanes. Con los magallanes. Mañana a las 6. Un cuarto para las 6 en Colón con Boris. En Colón con Boris. Muy bien, ahí está pasado el aviso. El llamado también que hacían los profesores, si quiere también sumarse a estas demandas, hay ahí una forma concreta de hacerlo. Bueno, 23 horas 20 minutos, nos alargamos un poquito más, pero la conversación lo ameritaba. La educación, qué tema más importante, qué tema más profundo, y cuántas aristas que se nos quedan también en el tintero, a lo mejor da para otro programa. Yo por mi parte solamente gratitud hacia mis profesores, me acuerdo de todos ellos. Que tengan todos muy buenas noches, esto ha sido Televisión Abierta.